María nos va a traer el trabajo de diseño de un programa de intervención para trabajar el deseo sexual en mujeres víctimas de abusos sexuales. Es psicóloga sanitaria y ya casi terapeuta sexual y de pareja. Ya. Tiene 24 años y actualmente está trabajando como psicóloga sanitaria en un centro de psicología. Le apasiona el mundo de la sexualidad y es por ello por lo que se ha formado con nosotras en este campo tan interesante y esencial para un abordaje mucho más completo con sus pacientes. Ha estudiado el máster en terapia sexual y de pareja con perspectiva de género. Adelante, María. Buenas tardes, mi nombre es María Toribio y este es el nombre de mi trabajo, que es el diseño de un programa de intervención para trabajar el deseo sexual en mujeres que han sido víctimas de abusos sexuales. Este es el índice que sigue más o menos el índice del trabajo por escrito, que voy a ir punto a punto. Vale, primero empezamos con la introducción, que como ya he dicho, este trabajo aborda el diseño de un programa de intervención para aumentar el deseo sexual en mujeres con una historia de abuso sexual. Aquí aparecen definiciones breves sobre el trastorno de interés y excitación sexual femenino y el abuso sexual, pero posteriormente lo diré más detenidamente. Vale, la población diana de este estudio son mujeres de 18 a 40 años. ¿Por qué esta edad? Porque se ha visto que aquí es cuando hay un mayor bajo deseo sexual y además a partir de los 40 años entraría otra variable que es la premenopausia o la menopausia, que es una variable que se ha visto que influye en el bajo deseo sexual. Entonces, para no meter una nueva variable, se estipuló hasta esta edad. Se ha visto en estudios que efectivamente las mujeres que tienen una historia de abuso sexual también manifiestan un bajo deseo sexual. De hecho, en los últimos años hay 5 estudios que así lo reflejan, pero también reflejan que no se suele trabajar el bajo deseo con estas pacientes. Además, hay un incremento del bajo deseo sexual en la población femenina y la prevalencia de sufrir un abuso sexual en mujeres cada vez va en aumento. Por eso la importancia de crear este programa. En cuanto a los objetivos de hipótesis, el general es mejorar el deseo y la respuesta sexual en mujeres que han sufrido esta historia mediante una propuesta de intervención, y los específicos, revisar información sobre las dos problemáticas, ver, ampliar y actualizar la información de ellas, ver qué limitaciones y fortalezas tienen sus tratamientos, así como los factores en común que presentan. ¿Qué hipótesis hay entonces? Pues que gracias a este programa se consiga una reducción de la sintomatología. Vale, ya nos metemos en el marco teórico, que podríamos definir el trastorno de interés y excitación sexual femenino como una falta de interés por realizar el acto sexual, baja iniciativa por iniciarlo, ausencia de fantasías, un bajo deseo sexual angustiante. También se reducen los pensamientos o las acciones eróticas, hay conductas de evitación por llevar a cabo el acto sexual y también se manifiesta sintomatología como la angustia, la frustración, la culpa, depresión y baja autoestima. Además, el bajo deseo sexual se puede entender desde un contexto biopsicosocial. Prevalencia. Bueno, pues se ve que hay una mayor incidencia de las mujeres frente a los hombres, cada vez hay un mayor porcentaje, es la disfunción sexual más común dentro de las disfunciones sexuales, afecta, en los últimos estudios se ha visto, en torno a 1/3 de las mujeres y del 17 al 50% de ellas. ¿Qué factores de riesgo y de protección hay? Pues podríamos destacar en riesgo tener un bajo nivel de educación sexual o sufrir un abuso sexual en la infancia, y en cuanto a la protección, tener una percepción de la imagen corporal óptima y no tener una historia de abuso sexual. Tratamiento, ya llegamos a esta parte, pues se ve que la psicoeducación es una de las claves del tratamiento. Además, según Alzo Fetal, las 3 pirámides de tratamiento son la terapia sexual o cognitiva, la terapia cognitivo-conductual y el mindfulness. La terapia sexual trabaja una técnica muy importante que ahora veremos, que es el enfoque sensorial. Por otro lado, la terapia cognitivo-conductual también trabaja a nivel de creencias, de comportamientos, y el mindfulness, que busca aumentar la conciencia del momento presente. Vale. El enfoque sensorial, pues consiste en una serie de ejercicios progresivos que buscan aumentar la conciencia del momento presente. Se suele utilizar en parejas, pero también a nivel individual, como va a ser el caso de esta propuesta. Busca reducir la ansiedad y la velocidad en el acto sexual, mejorar la intimidad, aumentar la excitación, y se suele mandar en torno a 2-3 veces por semana, una media de 15-20 minutos. Además, Meston y Sil en el 2020 vieron que las tasas de éxito alcanzaban del 84 al 100%. Ya llegamos a la parte del abuso sexual. Se podría definir como una forma de maltrato y violación donde el agresor se encuentra en una posición de poder frente a la víctima. No solamente en la violencia física, sino que también se puede desarrollar en manera como acoso, amenazas, exposición a material pornográfico. Según últimos estudios, avalan que tan solo 1/3 de los niños que lo sufren lo cuentan y el 90% suele conocer a su agresor. Y en la adultez, estas personas suelen sufrir trastorno de estrés postraumático, disfunciones sexuales, entre otros.
Prevalencia, pues nuevamente volvemos a ver que hay una mayor incidencia por parte de las mujeres, es más prevalente entre los 7 y 13 años, el porcentaje va en aumento, últimos estudios dicen que afecta de 1 a cada 5 mujeres y hay un estudio realizado en el 2021 en población española donde se ve que afecta aproximadamente 53% de ellas. ¿Factores de riesgo? Pues podemos encontrar el ser mujer o hijo de un progenitor con abuso sexual y en factores de protección ser adulto o tener una buena base de información y educación sexual. Tratamiento, pues los enfoques de trabajo que más eficacia han demostrado son la terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma, que va más dirigida a la población infantil y adolescente, el MDR, que trabaja la estimulación de atención bilateral, la terapia psicodinámica, que trabaja más en el afecto y la expresión de las emociones, y la cognitivo-conductual, que trabaja con técnicas como la exposición y la reestructuración cognitiva. Y aquí ya entramos a la presencia comórbida del deseo y el abuso, de un bajo deseo y haber sufrido un abuso sexual. Se ve que efectivamente el hecho de sufrir un abuso sexual promueve en el futuro tener un bajo deseo. De esto, Meston y Regini vieron que pocos estudios han investigado sobre el deseo y el abuso sexual conjunto. Klimnik et al. Vieron que el abuso sexual es uno de los factores de mayor riesgo de sufrir un bajo deseo en el futuro, y Armenta et al. Vieron que sufrir un abuso sexual está asociado con dificultades sexuales futuras. ¿Qué es lo que ocurre en las pacientes que presentan de manera comórbida estas dos problemáticas? Que tienen sintomatología como miedo, culpa, pánico, asco, impotencia, peligro y amenaza, lo cual les lleva a tener conductas de evitación y de rechazo hacia el acto sexual. Hablando de prevalencia, del 6 al 59% de la población femenina sufre abusos sexuales, hay un aumento del porcentaje en disfunciones sexuales, siendo la más frecuente el bajo deseo, y se dice que 1 de cada 3 que han sufrido un abuso sexual también tienen un bajo deseo. En cuanto a factores de riesgo, podemos encontrar el sufrir depresión, ser mujer o ser familiar de un superviviente de abusos, y en factores de protección podríamos encontrar el ser adulto o una buena base de educación sexual, que ya veis que esto es algo que se repite. Según algunos estudios que han visto la forma comórbida de estas problemáticas, han visto que estos son los pilares de tratamiento. Por un lado encontraríamos la terapia conductual dialéctica, la focalización sensorial, MDR, terapia cognitivo-conductual y mindfulness. Aquí quiero hacer especial atención a que la focalización sensorial en este tipo de pacientes se suele utilizar con mindfulness, y además se divide la focalización en un mayor número de subpasos. Además, aquí la terapeuta sí que promueve que el ambiente en el que se rodea la paciente a la hora de realizar esta técnica tenga pues música, velas, es decir, que haya diferentes aspectos para que la paciente pueda facilitar, se le pueda facilitar que entre en el momento presente y no haya tanto recuerdo de flashbacks del abuso. Y ya entramos en la propuesta de intervención. En la presentación, pues bueno, como ya he dicho, es el diseño de un programa para mujeres de 18 a 40 años que han sufrido una historia de abuso y que además presentan un bajo deseo. Para la propuesta realicé una primera búsqueda en estas bases de datos para el marco teórico y una segunda búsqueda para el tratamiento. Y después de estas búsquedas he visto que las terapias que más eficacia han demostrado son la cognitivo-conductual, la sexual, MDR y mindfulness. Aquí he querido poner un cuadro de las últimas publicaciones que han trabajado con mujeres que han sufrido abuso sexual, donde en el tratamiento en ninguno de ellos aparecía el trabajo del deseo sexual. ¿Objetivos de la propuesta? Pues bueno, mejorar el funcionamiento sexual en mujeres de este rango de edad, trabajar con las técnicas que he comentado, lograr una recuperación parcial en un programa de 24 sesiones, trabajar a nivel de pensamientos, creencias, emociones y utilizar técnicas como las que ya he descrito. Entramos en el método. Participantes, pues la muestra se escogería más o menos 30 de las 150 pacientes intervenidas en el centro CIMASCAN, que es el Centro de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué 30 y no las 150? En primer lugar, porque tienen que querer participar, y en segundo lugar, porque tienen que pertenecer a los criterios de inclusión y de exclusión, ¿vale? Que serían estos de aquí. Y estos son los cuestionarios que se les pasarían en el programa. ¿Vale? ¿Qué se hace en este programa? Pues se desarrollan 24 sesiones de 60 minutos cada una a lo largo de 6 meses. Son desarrolladas por 3 psicólogas sanitarias y sexólogas que en primer lugar irían al centro CIMASCAN, informarían de la propuesta de intervención, después obtendrían la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica y posteriormente ya se seleccionaría la muestra. Aquellas participantes que quieran participar acudirían a una reunión de 1 hora donde se explicaría en qué consiste el programa y se
se les daría la hoja de información al participante y el consentimiento informado y ya daría comienzo el programa. Es verdad que la muestra se puede ver reducida o bien porque no cumplan los criterios de inclusión o bien porque abandonen el tratamiento. Y estas serían las 5 fases en las que va a consistir el programa. Entramos en la primera o fase de evaluación, que se desarrollan 2 sesiones de 60 minutos cada una. La primera sesión se realiza una entrevista semiestructurada y se manda como tarea para casa cumplimentar los cuestionarios previamente escritos. La segunda sesión se realiza la segunda entrevista semiestructurada y también se comentaría cómo se ha encontrado la paciente rellenando los cuestionarios. La segunda fase o fase de comprender la problemática y también de reestructuración y de información se desarrollan 5 sesiones de 60 minutos cada una. La tercera sesión se le devuelve a la paciente la información, es decir, para que ella entienda el origen y mantenimiento de su problema con un análisis funcional. Además, también se explica el modelo ABC para que la paciente entienda que la situación es la que evoca esa interpretación y esa interpretación su emoción. En la cuarta sesión se desarrolla la psicoeducación emocional, se le explica y además se le manda un autorregistro para casa. En la quinta sesión se explicaría que algunos de sus pensamientos pueden tener algún error de pensamiento. Se explicaría el listado de distorsiones cognitivas y se mandaría esta hoja de autorregistro para casa con esta columna de aquí, donde ella tendría que identificar qué error de pensamiento hay en sus interpretaciones. En la sexta sesión se le informaría sobre los criterios de racionalidad para que ella vea y aprenda cómo poder cambiar sus pensamientos. Y aquí pongo que se empezaría la psicoeducación sexual, pero realmente se empieza casi que desde el minuto 1. También se explicaría aquí los modelos sexuales de respuesta sexual y de deseo sexual. Y en la séptima sesión se seguiría con la psicoeducación sexual abordando los registros de cada semana y también se mandaría bibliografía para casa, como los libros de Tu sexo es tuyo y Deseo de Silvia de Béjar. Llegaríamos a la tercera sesión o la fase del procesamiento del trauma y del trabajo de la autoestima, que se desarrolla en 8 sesiones de 60 minutos cada una. En la octava sesión se prepararía a la paciente para la exposición. No hay que olvidar que estas pacientes son pacientes del centro CIMASCAM, es decir, que ellas ya están siendo intervenidas por la parte de su trauma. Entonces, por eso se dedican tan solo 2 sesiones de MDR, ¿vale? Para procesar esa parte que más está afectando el funcionamiento sexual. Aún así, hablando de exposiciones y también guía un poquito el tratamiento a la paciente, se vería si tendrían que aumentarse estas sesiones. Entonces, en la octava se le diría que se va a exponer a esa parte del trauma y que por ello es necesario aplicar técnicas de relajación. En esta sesión se le explicaría la respiración diafragmática, la relajación en imaginación y la relajación de Jacobson. También el concepto de mindfulness desarrollándose alguna tarea. En la novena sesión al principio se psicoeducaría sobre la ansiedad, viendo que ella puede experimentar esta curva a la hora de exponerse y después se empezaría con MDR tanto en la novena como en la 10ª sesión, aplicando siempre relajación después de estas técnicas. En la sesión 11 se vería cómo se ha sentido con estas exposiciones y también se trabajaría sobre las lecturas mandadas. Aquí se empezaría a abordar el concepto de autoestima y en la sesión 12 se trabajaría con una tarea que se llama el queso de la autoestima, donde se le preguntaría a la paciente qué áreas hay en su vida, es decir, los distintos quesitos, puntuando del 0 al 10 cuánto de importante es ese área y del 0 al 10 cuánto tiempo le dedica a ese área. De esa manera la paciente vería que a lo mejor hay en algunas áreas en las que está dedicando menos tiempo o más tiempo del que le gustaría. Por ello se le mandaría tareas para que esos colores se igualen, esas puntuaciones se igualen. Y en la sesión 13 se trabajaría la autoestima más física pidiéndole un dibujo sobre su físico donde puntúe en rojo las cosas que menos le gustan y en verde las que más para trabajarlo en sesión. En la sesión 14 se sigue trabajando esto mismo y también empieza el cultivo de fantasías sexuales, donde la terapeuta le daría ideas, exploraría qué sentido le excita más y le daría ideas para realizar en casa. En la sesión 15 se vería cómo se ha sentido la paciente con estas tareas y se le mandaría para casa la ducha erótica, que no es una ducha para limpiarse de por sí, sino que sería una ducha para empezar a conectar más con ella misma. En la cuarta fase se desarrolla la técnica de la focalización sensorial, la que he comentado antes, a lo largo de 6 sesiones de 60 minutos. En la sesión 16 se empieza a explicar en lo que consiste la técnica, se le diría que tiene que destinar en torno a 20-30 minutos a ella misma, un espacio y un momento en el que no le interrumpa a nadie, y lo que se busca es que empiece a acariciarse de pies a cabeza su cuerpo.
que empiece a tener mayor noción sobre su percepción corporal, que siente al tocarse, al acariciarse. El objetivo no es llegar al orgasmo ni nada, de hecho en esta fase se le indica que no ha de tocar su zona genital. En la sesión 17 se vuelve a mandar lo mismo, pero en este caso lo que sí que se le dice es que empiece a meter en su imaginación fantasías sexuales. En la sesión 18 se sigue trabajando con esto mismo, pero aquí ya sí que se le dice que puede empezar a introducir el área genital acariciándose, no excitándose, pero sí introduciéndolo para que se pueda empezar a acariciar. Aquí hago hincapié en que la terapeuta le tiene que decir que ambiente, que ponga música, aquello con lo que se sienta cómoda y le pueda conectar más con el momento presente. En la sesión 18 también se trabaja la autoestima con la exposición al espejo. Se le mandaría a la paciente que en ese mismo día que haga la focalización o en otro, realice una exposición en la que con el diario de sesiones apunte durante 10 minutos emisión de juicios, es decir, que ella emita todos los juicios posibles sobre su físico, y durante otros 10 minutos que no se emita ningún juicio, es decir, que se hablase a ella misma como si fuera su mejor amiga. Esto se le mandaría en la sesión 18, 19 y 20. Y luego se trabajaría en sesión cómo se ha sentido. En la sesión 19, que esto no lo he dicho, se le va a mandar siempre un diario para que en el diario apunte después de cada exposición cómo se ha sentido, qué ansiedad ha tenido, para trabajar esos pensamientos y esas sensaciones en terapia. En la sesión 19 se vuelve a mandar esta focalización con la diferencia de que ya se le va a decir que se puede empezar a estimular. Nuevamente el objetivo no es llegar al orgasmo, sino que ella se vaya autoconociendo más. En la sesión 20 se vuelve a mandar lo mismo y en la sesión 21 se manda lo mismo, pero diciéndole que si le apetece puede introducir un juguete sexual en esta focalización, solo si le apetece. Aquí vuelvo a repetir que la paciente también es la que va guiando el ritmo de la terapia. La focalización sensorial, al ser una exposición también en sí misma, podría haberse alargado el número de sesiones destinadas en esta fase. Y ya llegamos a la quinta fase, donde se conocen los progresos y se trabajan las posibles recaídas. En la sesión 22 se trabajaría sobre el diario de las últimas exposiciones hechas y además se recuperaría el queso de la autoestima, esa actividad, para ver si ahora la puntuación no es tan dispar y podemos llegar a una puntuación más igual entre ambas. Se evaluaría el progreso y en la sesión y se mandaría para casa la complementación de los cuestionarios. En la sesión 23 ya traen los cuestionarios para que los tenga la terapeuta y se empezaría el trabajo de la prevención de recaídas. En la sesión 24 se seguiría con esa prevención de recaídas y se le mostraría ya una comparación pre-post de sus resultados, viendo una mejoría y por ende dando el alta. Este es un cronograma de las actividades del programa. Y ya llegamos a la parte de resultados. Se introducirían en el programa SPSS, en la última versión, los resultados de los cuestionarios, que se pretende que aumente los resultados en estos cuestionarios y que disminuyan los resultados en estos. A su vez, que aumente el deseo y el funcionamiento sexual y también una mejora de la sintomatología común. ¿Qué se quiere conseguir con esto? Una remisión parcial de la sintomatología. Ya llegamos al apartado de conclusiones. Bueno, pues gracias a las 24 sesiones individuales se pretende conseguir una mejora del funcionamiento sexual y los factores en común entre ambas problemáticas y reducir la sintomatología. Gracias a técnicas como la reestructuración cognitiva, la focalización sensorial o la psicoeducación, que recordemos que era una de las claves del tratamiento que se desarrolla a lo largo de todo él. Y ya por último, ¿qué limitaciones y propuestas futuras hay? Bueno, pues una de las limitaciones es que en este programa no se trabaja con la pareja, si la hubiera. Entonces, como una propuesta futura, podrían incluirse sesiones de terapia sexual con la pareja. ¿Qué ocurre? Que estas pacientes, como ya he dicho, están siendo intervenidas en el centro Cimascan, por lo que cierta mejoría podría ser fruto del tratamiento con estas otras profesionales, con lo cual una propuesta futura sería incluir un grupo control. Y por último, hay un número escaso de estudios que trabajen con pacientes y que evalúen a estas pacientes que tienen un bajo deseo sexual, en parte también a causa de ese abuso, ¿no?, sufrido. Entonces, como propuesta futura, pues sería ideal que hubiese un mayor número de programas y también más investigación sobre estas problemáticas. Estas son las referencias bibliográficas del trabajo y ya está, en fin.